Mi amigo e minha amiga não estima boa noite na cada de vosso. Que duche tapa saludabo dia mais awe na edi 3 à noite de nossa semana de gratitude 2020 titulada de Mi Vida, Deus tá por mim. Rudy, boa noite, como vai? Boa noite, como vai, Miruja? Hopi bom. É bem bom, awe? Hopi duche bem pouqueja. Ok, você? Ayer à noite me desfrutar hopi de tema de Pastor Calix. Sim, o tema estava tremendo ayer também. E hoje nós vamos escutar outro tema interessante a trobe. Rudy, qual é o tema ele tá? O tema de hoje noite também está em título Sem Compromisso na Babilônia. E é o apresentado por o pastor Wilson Navarro. Sim, pastor Wilson Navarro lo tiene tema para nós hoje noite. Pastor Navarro está nascido na Colômbia e atualmente é secretário executivo de oficina da Igreja Adventista na Aruba. Pero também é pastor de 3 congregações riba nossa isla. Rudy, que reto nós temos hoje noite para a pessoa que está escutando e mirando-nos? O reto de hoje noite também está para nos quebrar o seguinte, você escrever em comentário de Facebook e de YouTube a seguinte frase: Senhor, danke por estimar-nos. Que gran amor, verdade? Seguro, nós precisamos agradecidos a Deus para esse. A noite, o versículo de Bíblia que está acompanhando, o tema está guardo em Daniel capítulo 1, versículo 8. Meruja, que é esta bisa? Me vai ler. Ok. Nós estamos em Daniel 1, versículo 8, e esta bisa assina. Mas Daniel a propõe de seu coração de não contaminar seu mês com a melhor comida de rei, nem com a vinha que o rei estava a beber. Pensei, ela pede o jefe de eunuco permite para não ter mestre de contaminar seu mês. Amém. A noite, nós vamos ter outro testemunho poderoso mês que eu vou apresentar por de Elizabeth Roja. Lá que nós sinta e escuta o testemunho aqui. Esse aqui está testemunho para a honra e glória de Cristo Jesus. Me quero contar algo tocante de Daniel. Daniel a propõe dentro do seu coração para não contaminar seu mês com a comida de mais melhor de rei, nem a vinha que o rei a bebe de je. E para o motivo ela ganha e graça do Senhor. E assim aqui me quer mostrar quão importante está para se Daniel para o Senhor, então para tu gente que porta escutando, por sabe quão bom Senhor está. Para saber que nós confiamos com internos coração e internos alma, mesmo que Daniel e seu amigo não a confiar no Senhor e não para a verdade. Awe me por compartilhar isso aqui com cada para sobre a mim também para a verdade. Para sobre minha passador de assina tanto coisa de minha vida, hope, prueba não, de maleza não, de ainda tomando tratamento, pero me aguanta duro na Senhor. Mescosco Daniel, me pocoia exemplo de Daniel que com ela para Senhor e ame também por bisa. Me agradeci Senhor que tem ainda me cana de verdade e tem ainda me que sigue o anda duro na Senhor, porque eta me forte, eta me barranca e porta dibo também. E por assim mescosco ela assim den Daniel subida, den mi vida e por assim den dibo também. Você me que aconselhar a cada estude a palavra, sabe que o Senhor sempre está para lá para nós, com seu braço a abrir para qualquer hora que nós temos de ter. E cada rende seu testemunho, porta aliento, porta ânimo para a vida de outro. Com isso aqui, me quer evitar cada para estudar a Bíblia e sabe que você serve Redentor
um grande maestro, que sempre tem para nós, que Deus bendicionava. Nós agradecemos Elizabeth por seu testemunho poderoso de hoje. No momento aqui, nós vamos escutar uma música especial, qual está como título de Tanto Pecar, terceira para Argelis Peguero. E depois de especial, nós escuchamos o orador para a noite, qual está pastor Wilson Navarro. De hablar contigo, cada vez que me arrodillo ante ti, vuelvo a repetir: siento que mi hablar es algo que pasó de moda. Mis palabras te las sabes de memoria. Es lo mismo que te dije la otra vez. Y es que de tanto pecar, ya mi gusto es disgusto de tu voluntad. Mis deseos van continuamente al mal, mis pecados te hacen llorar. Pero una vez escuché que tu amor es más grande que mi maldad, que perdona no importando cantidad. Y esa es la razón por la que vengo a ti. Padre, desde niño aprendí que todo cuesta, todo lo que conseguí yo lo sudé y a nadie perdoné. Pero comprendí que tu perdón es diferente, que sin condición pagaste por mi error. Y esa es la razón por la que vengo a ti. Porque de tanto pecar, ya mi gusto es disgusto de tu voluntad. Mis deseos van continuamente al mal, mis pecados te hacen llorar. Pero una vez escuché que tu amor es más grande que mi maldad, que perdonas no importando cantidad. Y esa es la razón. Pero una vez escuché que tu amor es más grande que mi maldad, que perdonas no importando cantidad. Y esa es la razón por la que vengo a ti. Por la que
Boa noite, apreciada audiência que está conectada conosco a noite de nossa semana de gratitud 2020. Está um prazer, um gozo para mim de por llegar a meu hogar e assim por compartir com você dia emotivo para estar agradecido com Deus e não somente sei, sino também para compa cuida lo que aguardo donar na nós. Hopi viaja nos tem impressão que pone Deus na primeiro lugar, está referido solamente na vida religiosa e não na nossa vida no mundo laboral. Sin embargo, religião de Bíblia na outra banda está prático e está penetrada em toda a esfera de nossa existência e está encerrada em ter ser humano. Incluso a Bíblia está mencionando alguns de personagens que não pone Deus em primeiro lugar ni comprometer na mes. Su lista está bastante largo e está incluindo de uma maneira Eva, seguramente para escuchar de Eva, Adán, Abraham, Moisés, Salomón, Elías y Pedro. Diz para mencionar alguns de nós, pero a lista de esnan que va a comprometer na mes no está assim largo, está incluindo en primeiro lugar Jesús. Recorda bom, Jesús es un amor y pau en la cruz, el modelo perfecto. Seguí para José, Daniel y amigo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así de manera algún otro nombre. Hoy noche nos lo ciña más de un de personajes que me acaba de mencionar. Sí, está Daniel. Durante nuestro estudio nos lo touch tres aspectos importantes que abo como ser humano, como yo de Dios, me ser tener en cuenta para estar una persona agradecida y también para enseñar más compa cuida lo que Dios ha dado como regalo. El tres aspectos del cual me avisaba está identidad y integridad. Número 2, de armonía con estilo de vida. Número 3, un estilo de vida para el fin de tiempo. El tres aspectos nos lo estudian en el contexto de lo que Daniel ha decidido ahora estaba en Babilonia. Y ha decidido de no tener compromiso allá en Babilonia. ¿Vos Babilonia, su significado está confusión. Pero me quiero invitar a ver noche para van lesa de Daniel 1:7. La nos lesa Daniel 1:7 y juntos nos los más de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. La nos va de Daniel, el buque de Daniel está vista de siguiente manera. Mas Daniel ha proponer en su corazón de no contaminar su mes con mejor comida de rey, ni con viña que el rey estaba a bebe, pesei, él pide jefe de Enuconam permite para no tener mester de contaminar su mes. En el texto aquí ya acaba nos por ti una idea de lo que estaba pensando con Daniel, pasando con Daniel Babilonia, perdón. La nos va de el primer aspecto de nuestro estudio, pero prometo que sei, me quiero invitar para rezar conmigo y así nos por pide dirección de Dios. Eterno Dios, a ver noche nos quiero una bodanqui. Danqui, Señor, por sobre vos atrecernos, Señor, un mensaje más. Señor, vos está dando oportunidad para baiter a un hogar, Señor, que seguramente, Señor, tiene mester, Señor, de vos mensaje a ver noche. Está pensando que a ver noche nos quiere pedir vos dirección, oh Dios. Y final del mensaje aquí, oh Dios, nos porta agradecido vos, Señor, y nos porciña, Señor, compa cuida el regalo precioso que vos adonarnos. Del nombre de Cristo eso nos está pedido. Amén. Manera nos avisa, la nos va en el primer aspecto de nuestro estudio que se llama identidad y integridad. Sí, identidad y integridad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus soldados abandonaron Jerusalén y a conquistar y a tomar el copanán del templo. Nabucodonosor también a tomar regenan manera Daniel y su amigo, ¿verdad? Manera no está en el contexto de Daniel lo que ha pasado con Daniel de Babilonia. Tal vez ahí me quiere invitar también para leer de Daniel 1, 3-5 y así nos por ti más información de lo que ha pasado en la situación en el contexto ahí. La nos comenzar leer en el buque de Daniel, nos está concentrado en el buque de Daniel capítulo 1, versículo 3-5. Y también dice el versículo 3.
E ora rey ordenar as penas, jefe de su enuconam, patrece algún día yunan de Israel y algún día familia real y viejo, novelnam. Verso 4 te avisa, jovenan que no tabatatín ningún defecto, kutabata de bom apariencia, kutabatatín inteligencia de tu ramo de sabiduría, kutabatayen de comprendimiento y conocimiento para discernir, y kutabatatín habilidad para servir de rey su corte. Y él ordené pasiña nan en literatura e idioma de caldeona. Verso 5 te avisa, y rey aduna ordu pananjaña un provisión diario de mijo comida de rey y de viña que rey tabata bebe, y también pananjaña un educación de 3 años, na fin de cual na mester adrenta el servicio personal de rey. Interesante lo que el texto avisanos. El propósito principal para cual nan awardo Hibana Babilonia, estaba para servir Babilonia for the padén. Babilonia, manera avisa un rato pasar que hermen confusión. Nan mestera haña formación de la Universidad de Babilonia. Conocer la cultura de Babilonia. Queda impresionada por su boniteza y grandeza y sirve su interés. Esa estaba la intención de cual Nabucodonosor atrece Daniel junto con su amigo Nan na Babilonia. Nan estaba cativo. Y vos me quiero avisar algo acerca de esclavitud. Esclavitud siempre tiene 2 riesgos. El primer está aislamiento. Está más fácil para mantener fe, valor y cultura. Ora que una persona será de su entorno. Está pensando que ese estaba lo que esclavitud tiene cierto, ahora nos avisa que esclavitud tiene cierto, tiene 2 riesgos. Nos acaba de avisar el promedio. El mensaje de Dios, por medio del profeta Jeremías, no estaba para apartar su mes. Pero está presente, ese es lo que estaba quiere avisar, más bien estaba avisar, para estar presente en la vida de Babilonia y muestran que Nam tiene un Dios y tiene una esperanza. En Jeremías 29, ahora quizás vos tiene tiempo de bocas, vos por leer un tiki más de lo que Jeremías estaba quiere con visión que Dios ha mostrado. Y otro riesgo está es un de asimilación. Está lo que aguardo así que es joven judío. Ahora nanga llegan a Babilonia, nanga cambian nan nombre. Pasó nan nombre original, estaba apuntando a identidad de nan religión y nan Dios. Interesante lo que estaba pasando con el joven aquí, Daniel. Pero en filosofía de Babilonia, está continuando en el mes un deseo de constructor nan de torre de Babel, para traer un nombre para nan mes. Corda apreciado con los estudios, nos está estudiando el aspecto de identidad e integridad. Exclusivamente, Hopi hoy en día, en condición educativa o financiera, está en forma de trabajar para mes un nombre. Sí, ese es lo que actualmente el mundo quiere ir en dirección ahí. Pero Abraham llama para Dios a salir de Babilonia con confianza de que Dios lo mantiene su palabra y lo engrandece su nombre. Sí, una bendición para tu nación. Apreciado, Babilonia cae y un reino nuevo así. Y el rey nuevo Darío, y ahora que él llega cerca de Daniel, na cueva, él grita con voz triste. Y el rey avisa a Daniel de siguiente manera. Daniel 6:20. Miguel, invitado para leer Daniel 6:20, te avisa de siguiente manera. Daniel, servidor de Dios vivo, Dios que de bota sirve constantemente, lo porá librado de leonan. Interesante lo que con el rey llama Daniel para su nombre. El cueva del león camina nan atira Daniel, mescos con forno caliente, 7 viajas más caliente, onda y 3 amigos nan a bordo tirar, a demostrar que nan no pierde la identidad. Sí, nan no pierde la identidad. Nombre nan por gordo cambiar. Pero el corazón sí no. Quizás esta noche mi nombre por gordo cambiar, pero mi corazón no por gordo cambiar. El joven aquí también a gordo expone la educación babilónica. Con un contenido, evidentemente estaba más cocina idioma nuevo, sí, estaba más que ese. Necesario, el idioma estaba tan necesario para servir al rey en el nivel más alto.
Nan tabata tin un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Pensei, nan tabata capaz para filtrar y distinguir es verdad de mentira. El proceso de aislamiento no es stop de no verdad y el desarrollo intelectual, sino que también alcanza otro aspecto de vida más personal, incluso en alimentación. Babilonia quiere cambiar el estilo de vida, cual, sin embargo, ahora nan tabata promete que nan comenzar a cambiar su estilo de vida, de repente nan comenzar papio con otro con nan lo deal con la situación que nan tabata experimentando. Sin embargo, tabata tiene un gran potencial para destruir la identidad. Babilonia tabata un gran imperio. Babilonia tabata quiere ese tabata el objetivo de Babilonia junto con el joven judío. Un día interés, un día objetivo nan tabata también para comer comida servir por de mesa de rey. Tabata contradecir la dieta que Dios claramente estableció para la ley, en Levítico 10. El propósito del mandamiento nan riba comida, así también como tú el ley judío, tabata santificación y preservación de identidad como el pueblo de Dios. El dos aspectos de armonía con estilo de vida. Corda bom apreciado. Y acaba nos está tratando de dos aspectos que nos ha mencionado por el comenzamiento, que nos lo abarca, que nos lo estudia. Corda bom, nos está estudiando es aquí en el contexto de lo que ha sucedido con Daniel, en Babilonia. ¿Okay? Quizás a noche me está papeando con una persona que de repente ha experimentado algo parecido, manera Daniel y su amigo Nan. Pero me quiero avisar que a noche Dios quiere enseñar para estar agradecido con lo que Él ha donado. No solamente eso, Él quiere enseñar cómo para cuidar el tesoro más grande que Él ha donado, la salud. Wow. Daniel y su amigo Nan no estaban teniendo elección de algún cosa. Dan deportación para Babilonia. El cambio de nombre, preparación intelectual y elección de comida. Leudicas, es cativo de un país extraño. El joven aquí estaba bajo de una presión enorme. Imaginamos, quizás me está papeando con un joven que de alguna otra manera algún día ha experimentado presión, algo que nunca estaba teniendo deseo para hacer. Quizás algún joven está experimentando algo manera Daniel experimentar. Pero a pesar de tú eres aquí, Daniel ha decidido para no contaminar mes según Daniel 1.8. Mi quiero para abocu mi lesa junto de Daniel 1.8 y así nos por sigue deleitar de lo cual el Dios Todopoderoso así con Daniel y seguramente por así cubo y cumi a noche. Esta visa, mas Daniel ha proponed en su corazón de no contaminar su mes que mijo comida de rey ni que viña que rey tabata bebe. Pensei, ela pide jefe de enugonam permite para no timester de contaminar su mes. Interesante lo cual el texto te avisa. El lenguaje tiene una relación religiosa y no solamente con el ley de nutrición de escribir del Levítico 10, sino que también con el hecho que un tabata sirve de un entorno ritual, de cual el rey tabata gordo considera un dios. Impresionante lo que Daniel y su amigo estaban viviendo, estaban experimentando. Ya ve, seguramente Dios quiere traerse un mensaje especial para vos, una instrucción poderosa para vos. Pues ahora seguramente Dios está a conocer Kiko está debilidad, Kiko de alguna otra manera está desafío para vos vida. Pero para pedir verdura y agua, Daniel estaba a referir a la comida establecida en principio para Dios. Para gente humano. En Génesis 1:29 aproximadamente, si me no está errado, en ambos por confirmar lo que Dios ha prescrito por el comenzamiento que estaba a comida. Ok, y también está afirmar absolutamente que Dios está el creador. El cual te avisa así aquí. Me quiero invitar para quizás láganos lesa. Génesis 1:29, y así nos por años más de lo que Babel está avisando acerca de nos Dios. Él avisa, anto Dios avisa, mira de una voz turmata
cuta duna semilla arriba a superficie di enter terra e tur palo cutin fruta cuta duna semilla e sei lo ta cominda pavoso. Interessante. Tin tres cosas que la Biblia te llama abominación delante de Dios. Número 1, idolatría. Comida inmundo y promiscuidad. El joven aquí ha decidido para no aceptar ningún compromiso con respecto de cosas. Sí, han decidido, no quiere compromiso de Babilonia. Sí, ese nan avisa, ese nan ha decidido. Y Dios estaba con nan pastora, nan ha proponer en su corazón. Nan estaba quiere cambiar turcos de nan, pero ni un gente por cambia su corazón. La teología de alimentación estaba presente en la primera página de la Biblia. Pasó el primer mandamiento que nos saca por de Génesis, tiene a ver con comida y el palo de prohibición. Pero me quiero invitar para leer en Génesis 2, capítulo 16, verso 17. La palabra de Dios está vista de la siguiente manera. Está interesante para nos saber acerca de lo que Dios quiere visarnos, acerca de nutrición, acerca de boa alimentación, acerca de la manera como está alimentando bo cuerpo, acerca de cómo está cuidando el templo, y así acerca de cómo Dios quiere para por mantener bo cuerpo de tal manera como por experimentar bienestar, salud. Está pensando como quiere comenzar a leer en Génesis 2, 16 y 17 de avisa. Y Señor Dios ha ordenado hombre visando. De tur palo de hofi, vos va a comer libremente. Verso 17. Mas de palo de conocimiento de bom y malo, lobo no come. Para sobre el día que vos come de ye, lobo muere seguro. Interesante, apreciado. El primer prueba que Adán y Eva mestera pasa, estaba un componente alimentario. Y esa aquí está repetida en la vida de Jesús. Sí, en la vida de Jesús, en el Nuevo Testamento. Ahora que el diablo atentele en el desierto para por convertir en piedra en pan. Daniel, junto con su amigo Nan, está consciente de que Nan tiene que testificar, Nan compañero Nan, y Nan tur e Babilonio Nan. Así que Nan ha decidido nivel más leo de típico dieta hebreo. Nan elegí dieta vegetariano. Sí, Nan ha decidido proponer en su corazón para elegir dieta vegetariano. Es Nan que quiere evitar cualquier compromiso. No está contento con la alimentación de ley. Sí, con la alimentación de ley. Nan está elegí estándar más alto y mejor. Tin viaja el persona Nan que está rondinos. No está sin interesado en nos creencias Nan. Pero Nan por ignorar nos estilo, no por ignorar nos estilo de vida. La mayoría de discusión entre Biblia y religión está motivada para mirar nos viva, cómo nos está viva un estilo de vida diferente. Sí, apreciado amigo, láganos seña de Daniel, que la religión no está limitada a la teoría y algo abstracto, no. Esta va más profundo, a nivel práctico de vida diario. Religión también tiene que ver con la forma en cual nos cuida nos culpa. Me puedo imaginar con Daniel a papia con las penas. Sí, es responsable de presentar el joven aquí un día delante del rey para con su rostro y con estaba así corpulento y clapa sirve en el palacio. Sin embargo, no pide las penas el jefe de eunuco para permitir y su amigo para por cambiar nos visa el desafío, la propuesta. Ahora, no asumí así un riesgo de fe para cual el joven aquí estaba pasando de una manera brillante, sí. La prueba final toma lugar 3 años después, ahora con el rey de Daniel 1:20. Está pensando como me quiere, también para nos lesa Daniel 1:20. Y esta visa, y dentro asunto de sabiduría y comprendimiento que el rey estaba a consultar con Nan, estaba a hañar 10 veces mejor que tú, el mago Nan y astrólogo Nan, que estaba a enter su reino. 3 viajes en el primer capítulo del libro de Daniel tienen lugar en intervención de Dios. Dios está entregado así el rey de Judá, de Namán, de Nabucodonosor. Sí.
Ahí de Daniel 1:2, ese nos por reparar. Después, a 13 Daniel, na favor y de bon voluntad. De bon voluntad de as penas. E de 3 viaja, segundo Daniel 1:7, esse se me quer para nós por lesa. Daniel 1:7 te avisa. E na equater joven aqui, Dios ha dado un conocimiento e inteligencia de tu ramo de literatura y sabiduría. Y Daniel estaba a comprender tu sorto de visión y sueño. Interesante lo que Dios hace con Daniel. Imaginamos, a intención estaba para bebe, come e comida de rey. E mejor comida servida en mesa de rey. Pero no avisa, no quiere cambiar turcos de mi vida, pero mi corazón ni un gente por cambia. No para firme para Dios y está pensando que Dios estaba manifestando su poder de su fidelidad. El tema principal que está surge con frecuencia del book de Daniel está victoria y liberación. El book está comenzando con un periodo de angustia local y está terminando con gran tribulación, pero también con gran liberación. La victoria del primer capítulo, ora Dios de una sabiduría en joven, está un preludio más de lo que está sigue después. La victoria aquí estaba posible para Soberano a decidir permanecer constante en la fidelidad a Dios. Incluso de cosas no culpa algún está por parecer chiquito. Y Dios honra la fidelidad donando una sabiduría. El sabio, según el book de Daniel, brilla interesante. Brilla de oscuridad. Brilla de oscuridad de Babilonia. Acorda, Babilonia, confusión. Babilonia, realmente su intención estaba para cambiar tu identidad e integridad. Su intención estaba para quizás no por seguir viviendo una vida armonioso con lo que no estaba quiere. Igual, y la promesa está con nan lo brilla. De siglo nan para siglo nan. Interesante, amén. Sin embargo, de Daniel 1, 2, 3, esta avisa de siguiente manera. Último y de 3 aspectos, la nos sigue. De 3 aspectos, el último y de 3 aspectos está un estilo de vida para el fin de tiempo. No sale esa Daniel, del versículo que me estaba aquí, esa no sale esa acaba, pero ahora nos quiere va de 3 aspectos y está un estilo de vida del tiempo, del fin del tiempo. La nos sigue, de su último sermón, arriba el tiempo de fin, Jesús avisa lo siguiente, interesante, él la recomendaba para estudiar el book de Daniel. Y de Mateo 24:5, ese si nos por lesa, Mateo 24:5 te avisa, pesei, ora vosso mira abominación de desolación, que el profeta Daniel a papia de ye, está parado en el lugar santo, laga es un cutalesa, comprende. Interesante lo que Jesús ha recomendado para nos por estudiar el book de Daniel. Sí, el book de Daniel nos está hallando una bonita historia. Daniel parando firme y quedando fiel a Dios. El estudiamiento del book de Daniel arriba en el conocimiento del movimiento adventista y de iglesia adventista de 7 días. Sí. Sin embargo, nos no me esté olvidar que si Dios no ha intervenido para cambiar el estilo de vida de los pioneros Nancy, de personas que de tiempo ya comenzar a estudiar y leer, escudriñar el book de Daniel, el movimiento lo amore. Así débil estaba en salud. Sí, turco estaba relacionado con salud. Sin el mensaje de salud, no lo estaba lo que está ave. Una iglesia mundial con un mensaje profético. Sin embargo, tiene un escritor famoso, un escritor que para mí es el mejor escritor de historia. Y en año 1848, Helen de White ha recibido su primera visión de efecto dañino de tabaco, café y té. Estaba a meter casi 10 años para que la iglesia pueda quedar limpia de vicio de tabaco y el hábito de huma. La siguiente visión que el escritor aquí ha recibido en el año 1854. Trata arriba higiene corporal, orden y limpieza del hogar. Sin embargo, nos por reparar que ya Dios estaba preparando, ¿verdad? Un mensaje así bon, así interesante, pavo y para mí, ave noche. Sí, y a través de Daniel, nos por reparar
kunanga para firme, nanga decidir no contaminar, nanga avisa, mi no quiere compromiso de Babilonia, también es una decisión, voy a mí no estoy cutuma a noche, no compromiso de Babilonia, no compromiso de un mundo que está lleno de confusión, no compromiso de un mundo que está presentando cosas aparentemente bonitas, pero de alguna otra manera está dañino para vos salud y para mi salud. Después, también un día de visión más importante, 6 de junio de 1863 de Otsego, Michigan. Ahora Elena ha presentado el principio de un estilo de vida saludable. Y hecho con para cuidar de salud, esta parte del evangelio. Interesante lo que estaba avisando. Para viva un ser humano meser promé función vital aquí. Batimiento de corazón, ala rosea, digestión y asimilación de alimentos. Nos por llama función vital aquí. Está el sistema que está sostener vida. Sí, no está vital, no está importante para sostener nos vida. Nos por cuida el sistema para mantenerle e incluso mejorar su rendimiento. Pero no está funcionando a un nivel ainda más alto, intelectual o mental. Nos por ti un pensamiento claro y correcto. Dios ha creado maravillosamente, sí. Dios ha creado maravillosamente. Nos no tiene solamente dimensión físico, sino también emocional e intelectual. También quiere agregar un nivel ainda más alto. Es un juicio moral y espiritual. Ahora, si nos punta nos mes, ¿cuál nivel anterior está más resistente que el gordo violar? El contesta está físico. El desempeño está notable. Tiene hope que no solamente está negligente el cuidado de nan físico, sino que está abusado de usando sustancias más malo mes. El nivel intelectual está menos resistente para el gordo violar, pero el moral y espiritual está más sensible. Está existir una relación será entre tu nivel aquí. Está influir de un a otro. Igual, y la escritora que me acaba de mencionar, Helena G. de White, avisa también, pero me quiero invitar para poder leer en pantalla. Leer comida en pantalla lo que él avisa. Y te avisa de siguiente manera. Media mente y culpa tienen una relación misterioso y maravilloso, interesante. Ahora, para enfatizar ainda más la necesidad de cuidar el culpa físico, un escritor agrega lo siguiente. Leer comida a través de en pantalla. La salud de culpa, Mr. Gordo considera de una manera esencial para el crecimiento de la gracia y adquisición de un carácter modesto. Interesante. La salud tiene que haber, está así importante, indispensable para una persona, para un ser humano. Sí, apreciado amigo, apreciado mamá, apreciado tata. Que seguramente vos a explotar así fácil, que seguramente vos tienes un temperamento así fuerte. Estilo de vida, estilo de cómo vos alimentar por culpa, está influencia de tu carácter. La profecía bíblica expresada de un lenguaje poético está describir el menú de Jesús que está convertido su mes de Emmanuel. Sí. De Isaías 7:5, me quiero invitar para vos por leer cuál estaba de dieta que aguardo recomendar para Jesús. ¿Sí te avisa? Él lo come leche cuajá y miel, así na cuesada y nenga maldad y escoge bondad. Interesante. Ese es lo que Dios, con Cristo Jesús, está invitándonos a cada uno de nosotros a buena noche, para nos por escoger bondad y apartar maldad, rechazar maldad. No está recomendada en metáfora cuando describir na Canaán, sí, eterra onda está fluye leche y miel. Pero en metáfora está expresada en lenguaje de época, que en el país, vos por jaña tú lo que vos me ser. Y en caso de Jesús, un dieta sano y completo, lo influye en pensamiento no correcto y el discernimiento moral. Nos tiene el sentido con cual nos por conocer en realidad externo. Para conocer realidad espiritual, nos mestere palabra de Dios, sí. Para nos conocer es parte de palabra de Dios, pero también es presencia del Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios. La comunicación aquí está pasando a un nivel intelectual también. El hábito poco saludable de cómo y bebe está así
que la voz de Dios lo está más difícil para guardo escuchar. Sí, apreciado, eso es lo que te pasa. En Isaías 30:21 quizás nos porjaña diferentes consejos y cómo Dios quiere papi a través de su palabra. Otra cita de escrito de Elena G. de White, para mí está el mejor escritor de último década, ¿no? Está enfatizar es verdad aquí. Y me quiero para esa también. Esta avisa. Turco está profesar de estar seguidor de Jesús, vestir considerar que no tiene un deber para preservar la culpa de que mi mejor estado de salud, para así en mente portar claro, para comprender el cosnan celestial. Interesante lo que el escritor aquí está avisando. Dios adunanos un manual de instrucción arriba con el culpa está funcionando. Y no es menester solamente conocerle, sino también pone sáquide en práctica. No es menester come alimento más saludable, apreciado. Sí, alimento más saludable. En el momento tan adecuado y de cantidad tan adecuada también. Ejercicio físico, suficiente agua, aire puro, luz de solo, sueño adecuado. Y ribatur cos, confianza en Dios. El objetivo de una vida saludable no está precisamente una vida más largo, sino una vida para gloria de Dios y para hacer el trabajo que nos aguardo confiar manera Daniel a hacer. No le háganos olvidar un estilo de vida en armonía con el principio de la Biblia. No, ese está en mi mejor testimonio. Y para él viva, y para él viva realmente largo día de nuestra historia. Ahora, esa que tanifica pone Dios en el primer lugar de nuestra vida. El mundo de ave, mester persona que por visa no na compromiso na Babilonia, no na compromiso de Babilonia, de manera Daniel y su amigo Nanahasi. Sí, amigo. Tapese que ave noche, llegando ya a nos final de nos mensaje, un mensaje bonito, un mensaje especial, un mensaje poderoso, que quizás vos estaba guardando algún otro cosa, quizás vos estaba ferguaga de noche de algún otro cosa, pero corta bom, hopi tiki viaja, nos haya un mensaje de la manera esa aquí. Dios está llamándonos durante semana aquí, para nos portar agradecidos, para nos por sa compa cuida, tú lo que la duna de nos man. Sí, ya buena noche está haciendo énfasis de vos salud, de vos culpa, compa cuida vos culpa, kiko pa escoge, qué cantidad nan adecuada botinku come y de en qué tiempo botinku come. El tres aspectos nan que uno estudia ave, sí, identidad, integridad, de armonía con estilo de vida, un estilo de vida para el fin de tiempo. Sí, el tres aspectos nan ahí, nan tan importante para tener en cuenta de nos vida. Y por siña compa cuida el tesoro que Dios ha donado. Sí, el tesoro más grande que Dios ha donado y ta salud. Vos amigo, vos Román, Kiko lota, como lo siente quizás, un culpa quebrar, un culpa quizás con alguna maleza. Menos a cómo te siente, menos a. Pero ahora noche, intención de nos mensaje. El mensaje que Dios ha donado, el mensaje que Dios está creciendo para vos. Sí, allí donde vos estás sentado. Dios quiere por una danquina e ave. Expresa vos gratitud, abriendo vos corazón y visando Dios que for de ave vos quiere cuida vos salud, que vos quiere cuida vos culpa. Sí, el templo de Dios. Y finalmente por comprender mejor su palabra, el palabra que el aguardo escribir en el Bible. Sí, el Bible de manera es aquí. Pero me quiero puntuar lo siguiente. ¿Cuál está el compromiso en vos vida? ¿Cuál está así vos estilo de vida? Que no está en armonía con el requisito de Dios. ¿Qué está el compromiso en él? Quizás vos te gusta comida la nos visa, comida que no está agradable a Dios. Comida que de alguna otra manera vos sabe que está causa daño de vos salud. Ahora de dos preguntas la siguiente. ¿Qué les de firmeza nos por seña de vida de Daniel? Imaginamos Daniel pasando un momento difícil. Daniel quizás triste, preocupado. Daniel quizás imaginando que nunca él lo por más su familia. Pero Daniel a concentrar que estaba tiene un Dios poderoso,
a pesar de lo que él estaba vivendo, él ha decidido para firme y visa no para el compromiso en Babilonia. Eso es lo que abo y ami, digo hacia noche. Es de 3. ¿Cuál es la decisión que vos desea para toma con respecto a un estilo de vida para la gloria de Dios y el cumplimiento de la misión que aguardo comendar na abo? Apreciado, Dios bendicionaba grandemente y que ave vuestro estilo de vida por comenzar una dirección nueva, que lo donaba un sentido de bienestar, apreciado. Sí, ese es lo que Dios quiere 13 pavos ave noche. Ese es lo que Dios ha venido creciendo durante la noche aquí, para por ti realmente un sentido de esperanza. Que si algo no está en perfecta condición en tu salud, ave seguramente lo está el comienzo. Apreciado, me quiero rezar cubo y así me quiero despedir, digo. Pero prometo que ese me quiero invitar para abrir mi corazón, abrir mi mente, sí, y no donde botar sentado, quizás botar dormir, pero me quiero avisar que Dios está claro para obrar un milagre de mi vida, para cambiar mi estilo de vida, y así por siña para estar agradecido como culpa, con el tesoro grandioso que Dios ha donado con tu salud. La nos reza. Oh Dios, a noche nos quiere donar danki. Danki, oh Dios, por sobre bota un Dios perfecto que ha creado, Señor, con mi mejor intención. Voy a trabajarnos, Señor, así na perfecto, oh Dios. Te pensé que ave, Señor, como tata celestial de nos, como el único creador de nos, Señor. Vos estás creciendo, Señor, instrucción, Señor, práctico para cada uno de nosotros. Para el joven que está conectado con nosotros. Para el mamá que está conectado con nosotros. Para el tata que está conectado con nosotros. Para la persona que para prometer viaja está mirando la transmisión aquí, oh Dios. Sí, oh Dios, vos te conoces en condición, Señor. En condición físico, en condición de salud, oh Dios. Pero hoy noche, Señor, me te pidiendo una bendición especial para nosotros. Como Santo Espíritu, Señor, por ayuda para por tomar mejor decisión en el cuidado de su salud, Señor. Señor, ayúdanos, pastora nos quiere, Señor, da un buen mayordomo, un buen administrador, Señor, de lo que vos has donado, Señor. Y en el momento aquí, oh Dios, seguramente algo nuevo lo por comenzar de nos vida, Señor. Queda con nosotros. Nos está pidiendo en nombre de Cristo Jesús. Amén.